Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Las quemaduras son una grave afección y sobre todo en pediatría. Para ello nos visita la doctora Mabel Villas-Boas, especialista en quemaduras en pediatría. Hola Mabel, bienvenida a Ciencia Cierta. Hola Marité, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento honrada por estar hoy aquí con vos hablando de este tema tan importante y aparte en forma extra reconocerte que trabajaste muchos años, trabajás en quemaduras con nosotros en la parte infectológica. Fue y es un gran desafío, así es que el control de las infecciones en las quemaduras. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué quemaduras más frecuentes veías en los chicos? Bueno, las quemaduras que más frecuentemente se ven dependen de la edad, pero como el grupo etario que más frecuentemente se quema son los chicos de alrededor de 2 a 4 años. ¿Y con qué se queman? Con líquidos calientes. Bien. Porque tienen mucha atracción por los líquidos calientes, las tazas, los biberones, los platos. Y también son curiosos. Claro, pero a veces también hay un error grave de la familia, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Claro, es muy importante este punto que tocas, Marité, porque los adultos somos los responsables del cuidado de nuestros chicos. Sobre todo 2, 4 años. Los chicos desconocen, no saben lo que es el miedo y el peligro. Ellos quieren comer, les gustan los colores, los líquidos que hay adentro, entonces ellos van y agarran los objetos. Entonces se debe hablar mucho con los tutores, con los padres, los progenitores, del cuidado de sus hijos, tanto en la cocina como en el baño. Claro. Los chicos no tienen que estar solos en ningún momento, en esos espacios sobre todo. Claro, pero por ejemplo, a veces los papás los ponen a UPA y ellos están tomando líquidos calientes y no están exentos de que le den un manotazo y caiga todo ese líquido caliente, ¿no? Exacto, qué grave error, otro grave error, porque yo pienso, ¿no?, que muchas veces en el intento de los padres de cuidarlo, que no apaguen las escaleras, que no agarren tal objeto, que entonces los ponen en brazos para más cuidado, pero resulta que el peligro también está ahí, porque si están ingiriendo alimentos los padres, si están consumiendo el mate, que es tan frecuente, o algún alimento y el chico da un manotazo, se quema y es gravísimo, muy frecuente. Bien, muy frecuente. Entonces los líquidos es lo más frecuente. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado de no dejarlos ni en el baño ni en la cocina solitos. Y por ejemplo, ¿qué hacer con las ollas? Eso sí, bueno, primero digamos que muchas veces este tipo de incidente, este tipo de lesión, porque no vamos a hablar de accidente, porque accidente es todo aquello que no se puede prevenir. Las quemaduras se pueden prever y se pueden prevenir, entonces hay que estar alerta. Entonces justamente la cocina y el baño debería ser un lugar vedado para los niños, no estar allí. Y si están, que estén como a 1 metro del lugar, de la cocina, de las hornallas, porque ellos quieren ver qué hay adentro. Entonces si las asas están para afuera, usar mejor las sartenes, hornallas posteriores, ¿no es usar cierto? mejor las de atrás, nunca las de adelante en lo posible, y evitar que los chicos se trepen, porque a veces en un descuido, bueno, ahora por suerte ya no vienen tanto las tapas de horno para adelante, me parece, o están más alto algunos hornos, entonces los chicos también abrían la tapa del horno, se trepaban y agarraban y hubo tantos incidentes, como también juegan en la cocina con la pelota u objetos que vuelan y sin querer cae sobre algún recipiente que esté hirviendo en la olla. Claro, tal vez nosotros estamos muy viciados porque vemos todos esos accidentes, pero a veces los papás no toman conciencia de eso y dicen, fue 1 minuto de descuido. Bueno, hay que tratar de prevenirlo. Claro, por eso decimos que el descuido es igual a negligencia, y eso ya lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, buscando yo artículos y cosas para leer, que siempre leo sobre prevención y la prevención y la profilaxis, la prevención de estas enfermedades, y porque cuando uno se quema ya se transforma en un enfermo, y ellos dicen que debería
cuidarse más al niño, que no cuidarlo es un descuido y que el descuido es negligencia. Bien. Y que la negligencia no está muy lejos, aunque los papás sabemos que no quisiéramos hacerlo, está muy cerca de lo que es en muchos casos el maltrato. El maltrato. Bueno, entonces tener extremo cuidado, sobre todo Sí. con todos los utensilios del Sí. hogar. Aparte de los líquidos calientes, que es una causa muy importante, Sí. ¿qué otras causas puede haber? Bueno, los líquidos calientes entonces primera causa. Mm. Y segunda causa, el fuego. El fuego en sus diferentes formas o presentaciones y en todas las edades, desde el recién nacido hasta el adolescente y la adultez. Pero hablando de niños, en todas las edades, el fuego es la segunda causa por quemaduras. Y bueno, puede ser el fuego por incendio de vivienda, que vemos tanto en estos tiempos, ¿no es cierto? Por el mal estado de los cables de electricidad, por pérdida de gas en las cañerías o en el mal cierre de las llaves, tanto del termotanque como de la cocina. Entonces, esos riesgos. Y también como, digamos... El uso a veces de braseros, por ejemplo, también, en invierno hemos visto, ¿no es cierto? También el brasero, las estufas, las salamandras, todo eso, digamos, que otra vez hablamos, ¿no es cierto? Que dice un descuido, el descuido, la negligencia, estar atentos a que no se acerquen a esos lugares vedados para los chicos. Como también a veces los papás dejan en época de invierno secando la ropa cerca de esos lugares. Claro, y es muy fácil que la ropa se prenda fuego. Sobre todo que las ropas hoy en día son casi todas sintéticas o semisintéticas, porque las ropas ignífugas, las que no se prenden fuego, son las de algodón 100%. Por eso se sugiere que las ropas de cama, los pijamas, todo eso sean de algodón al 100%, Bien. que son ignífugos. Bien. Ajá. Las otras quemaduras que hemos visto son las eléctricas. Sí. Entonces, ¿eso qué hay que hacer? Esas quemaduras son las quemaduras, si queremos en rango de presentación o de causas, sería la tercera causa. Y son las quemaduras eléctricas, y acá las tenemos que dividir en alto y bajo voltaje. Y en un porcentaje que se presenta según los estudios estadísticos es de un 3 a un 4%, aunque estuve leyendo en estos tiempos y quieren hacer un estudio internacional en Latinoamérica, porque hay países donde la frecuencia por quemadura eléctrica es un 30 a un 32%, mientras que alta. Muy alta. Mientras que en nuestro país no, es a un 3 a un 4%. Más frecuente por bajo voltaje en la casa. Claro, por los enchufes, por ejemplo. ¿Y qué tenemos que hacer con los enchufes? Porque los chicos, sobre todo los que empiezan a caminar o reptar, ¿qué pasa? Sí, van gateando y ellos son curiosos poner el dedo en el enchufe. Entonces los protectores de los enchufes son fundamentales. Cuando uno tiene un bebé hay que empezar a preparar la casa antes de que el chico empiece a gatear. Totalmente. Tenerla toda preparada, ¿no? Sí, sí. Ocultar los enchufes si se puede detrás de los muebles, o poner protectores de enchufes. Se sugirió, y está ahora sí, que los protectores de enchufes no sean llamativos, porque antes los hacían llamativos con dibujitos, coloridos. Sí, claro, y el chico va justo ahí. Claro. Así que esos serían los distintos tipos de quemaduras. Sí. Por líquidos, por fuego y por quemaduras eléctricas. También están las por cáusticos, aunque en menos frecuencia, pero también están, y hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, digamos que las quemaduras pueden suceder tanto en el domicilio como en el trabajo, pero también a veces en cuidados hospitalarios. A veces las quemaduras químicas, digamos, por extravasación de líquidos puede ser, en caso de una venopuntura. Claro, cuando tienen las vías. Las vías, o en caso de las casas, en los domicilios, en los garages, en el lugar donde los papás a veces dejan los frascos llamativos de líquidos. O a veces usan botellas, por ejemplo, de gaseosas para poner cosas que pueden ser cáusticas. Claro. Lo vimos que han tomado los chicos. Que tienen la clásica etiqueta, claro, o el color que los chicos conocen. O, por ejemplo, yo me recuerdo el caso de una niña en un campo
que los papás cometieron el error de dejar en la tacita de juguete de la nena el cáustico que lavaban las tubuladuras porque ordeñaban las vacas. Ay, Dios. La nena ingirió el líquido Y bueno. y la complicación terrible. Terrible la complicación de la quemadura por cáusticos de la vía aérea, Bien. del esófago. Como vos dijiste bien, son todas situaciones que serían prevenibles, porque Todas. si tomamos las medidas que estuvimos diciendo, Sí. en realidad el riesgo sería minimizado, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Si pudiéramos trabajar mucho más la prevención, yo pienso también, ¿no es cierto?, que a veces el desconocimiento, la ignorancia, a veces si pudiéramos a nivel general, mundial, campañas de prevención. Sin clase social, porque a veces suceden en clases sociales altas. Claro. Sí, la prevención. Y yo creo que estaría muy bueno esto de las campañas de prevención de los accidentes en el hogar. ¿No es cierto? Que las quemaduras son una de las causas más frecuentes. Y frecuente en el hogar. ¿Dónde está? En el hogar. Entonces, así es. Y como vos decís, con un minuto el papá o la mamá desatendió al niño. Y lo que tenemos que tener presente, que no solamente es la quemadura en el momento de la lesión y de la internación, y a veces que van a cirugías y de todas las complicaciones que pueden haber, como hablamos de las infecciones, que aumenta el tiempo de internación, y de las secuelas, de las graves secuelas, que a veces eso, digamos, cuando el niño tiene que volver al entorno social con sus pares, en las escuelas. Mabel, ahora tenemos que ir a un pequeño corte, pero vamos a dejar esta inquietud. Después vamos a hablar de las secuelas y todo lo que va atravesando un chico que se quema. Marité. Pero, ¿un chiquito se quema? ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás? Pero lo vamos a dejar para que la audiencia nos siga esperando. Cómo no, muchas gracias. Hemos concluido este primer bloque de A Ciencia Cierta. Volvemos en un ratito, no nos abandonen. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con quemaduras en el hogar en pediatría. Mabel, habíamos dejado la incógnita para la gente. Un chiquito se quema con líquidos calientes, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el papá, la mamá en ese preciso instante? Claro, muy importante lo que decís, Marité, muy importante, porque ante esa situación siempre uno se asusta, los progenitores se asustan, pueden tomar conductas impensadas y que todavía en pleno siglo XXI suele pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente abrir la canilla fría, templada, que sale a unos 18, 15 grados el agua, a un flujo no alto y poner la superficie quemada bajo el chorro del agua, bajo el grifo. Entonces el agua lo que hace es disminuir el calor. Al disminuir el calor disminuye la profundidad de la quemadura. Que siga avanzando. Que siga avanzando y también calma el dolor. Bien. Entonces, eso. Es decir, que hay que ponerlo bajo agua. Sí. Porque a veces la gente natural, ¿qué hace? templada, de la canilla. ¿Qué errores has visto vos? ¡Ay! ¿Qué errores vimos y qué errores se siguen comentando? Por ejemplo, atinan a ponerle, por ejemplo, rodajas de tomate. Aceite no, porque el aceite... Un tomate tampoco, nada. Nada, pero en puntual el aceite profundiza más la quemadura, claro, porque como que se sigue fritando. Claro, se fríe la piel. Claro, y el tomate tampoco, pasta dental tampoco. Nada, porque nada. todo eso aumenta aparte la incidencia de la profundidad o las infecciones. Totalmente, Bien. totalmente. Es decir, que ponerle que la quemadura es muy extensa, entonces en una bañera con agua templada, como vos decís. Si es muy extensa la quemadura, o por ejemplo, se quemó con el termo el bracito y tenía un pullover puesto o una ropa puesta, y primero se quita la ropa. Bien. O bajo el chorro del agua se quita la ropa. Bien. Si la ropa está pegada, recortarla con una tijera. No tratar de arrancar. No, porque puede arrancar tejidos importantes debajo. Bien. Y si se quemó mucho, como vos decís, Marité, lo ideal sería ponerlo bajo la ducha. Pero lo ideal, ¿qué es? Pero no mucho tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano más importante que tenemos como protector y regulador de nuestra temperatura corporal. Si la persona se quema más de 10 veces la manito, si el niño se quema más de 10 veces su manito, es el 10%. Si se quema más del 10%, ya tiene alto riesgo de hipotermia. Es decir, que le baje la temperatura. Una injuria tremenda, Claro. una más en enfermedad. esos casos, cuando las quemaduras son importantes, lo más prudente que es ir al centro asistencial o llamar, ¿no es cierto? A una... Lo más importante es, por ejemplo, si se quemó con líquidos calientes y si es importante la extensión, tratar de quitarle la ropa si puede, envolverlo en sábanas limpias. Eso, sábanas limpias. Sábana limpia de la casa, saca del placar, del ropero, una sábana limpia o un toallón limpio. Y con eso lo envuelve. Y arriba le puede poner una manta limpia. Bien. O un plástico de esos de residuos limpios que están guardados en la alacena, los saca y por encima de la sábana lo cubre. ¿Para qué? Para que no pierda calor. Es muy importante. Y concurrir al centro o llamar a la emergencia en forma... Sí, si llama a la emergencia, que a veces la emergencia puede tardar, lo ideal es si puede concurrir al centro de salud más cercano, aunque sea un centro de bajo nivel de complejidad que lo derivará a algo de mayor complejidad. Esas UPA creo que se llaman, UPA o salitas periféricas, algo así, ¿sí? Al centro más cercano que concurra. Bien, perfecto. Entonces, van al centro más cercano y vos en el hospital, ¿qué profundidades, qué superficies corporales hemos manejado? Porque la verdad que como es un centro de alta complejidad hemos visto... Bueno, por ejemplo, el Garrahan es un centro de derivación de mayor complejidad del país. Y me atrevería a decir de Latinoamérica con orgullo, y para nuestro país. Y ¿por qué? Por la infraestructura, la tecnología y el recurso humano, que tenemos todas las disciplinas, porque cuando el niño quemado sufre una gran quemadura,
necesita de todas las especialidades, no solamente del cirujano, sino y del clínico. Necesita de todas las especialidades, absolutamente todas. Y los hospitales de tercer nivel son los que cuentan con estos elementos, con estos materiales de trabajo, y el Garrahan mucho más, porque tiene banco de tejido, banco de sangre, tiene todas las especialidades quirúrgicas, tiene todas las disciplinas, infectología, tiene endoscopía respiratoria. Igualmente, digamos, la necesidad de ser trasladado a un centro de alto nivel lo decide el médico tratante, pero lo más importante es que no todos se vayan al Garrahan, en el sentido de que son emergencias, entonces tienen que ir al centro de salud más cercano y ahí serán las primeras curaciones, las primeros... Detalle importantísimo, es importante lo que hagan los profesionales en la primera estación, exacto, en el primer lugar, la primera asistencia, desde la parte clínica hasta lo local, y después ese profesional que está preparado va a designar, según los kilómetros y la distancia, a qué lugar concurrir. Claro, porque tal vez están a 300 kilómetros y quieren ir al mejor centro y tal vez no es necesario y tal vez complican más la situación del chiquito gran quemado, ¿no? Totalmente. Por eso, porque después las derivaciones se tienen que hacer bajo condiciones especiales y si son necesarias o no, ¿no es cierto? Totalmente. Muy bien. El traslado es muy importante. Bien. Un mal traslado aumenta 7 veces el mayor riesgo de enfermedad. Por eso, que tal vez los papás van con su auto particular y no es lo ideal. No es lo ideal. Entonces que vayan al centro de salud más cercano con esto que vos nos dijiste, de envuelto en una sábana o toallón limpio, lo más precozmente posible, y ahí les darán las primeras curaciones. Y que no le pongan nada raro, digamos, sobre la piel, solo agua. Porque eso empeora y aumenta el riesgo. Bien. Entonces, solamente agua, si es que la quemadura es muy chica, y si es grande, bueno, como dijimos, cubrir con sábana limpia y lo llevamos al primer centro. Perfecto. Y los quemaduras eléctricas, viste que el chiquito se está electrocutando y a veces en esa desesperación ayudan. ¿Qué hay que hacer ahí? Eso. Bueno, también ahí nos asustamos bastante. Entonces, lo primero que hay que hacer en una casa es ir a bajar la llave de la electricidad. Cortar la electricidad. Ir directamente bajar, cortar la electricidad. No tocar al niño que está, digamos, que es una víctima en ese momento, en esa situación. Entonces, se apaga, se baja la llave y se lo toca al niño con un palo de madera. Eso. O algo de goma, porque si no pasa a ser otra víctima. Nos podemos transformar en otra víctima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Entonces, tocarlo al niño con una goma, alejarlo de la fuente. Con esa goma o con esa madera lo alejamos de la fuente y ahí estamos seguros que el operador, el padre, está seguro que no va a ser una segunda víctima. Claro, y ahí también tienen que ir urgente al control porque ¿qué puede pasar a nivel cardíaco, por ejemplo? Lo más urgente, y qué verdad, Marité, porque aquí las quemaduras por bajo voltaje, que son las quemaduras de la casa, por el ventilador, el aire acondicionado, la llave de luz, los enchufes, eso, son quemaduras pequeñas, circulares, delimitadas, o en la boca o en los deditos, en la pinza de la mano. Lo más delicado es esto, la parte cardíaca, porque como sufre como una tetania y queda como pegado a la fuente, entonces... se desregulan los latidos cardíacos. Totalmente. Arritmias. Entonces, por eso es fundamental que inmediatamente consulten. Totalmente, rápidamente, al primer centro por esto de las arritmias, para que rápidamente los profesionales del lugar harán un electrocardiograma, una radiografía de tórax y si es necesario dosaje de enzimas cardíacas. Bien, eso lo decidirá, digamos, el médico tratante. Los profesionales. Pero lo importante son los primeros auxilios, ¿no es cierto?, que le tenemos que dar. Y en el caso de las quemaduras por fuego, por ejemplo, ¿hay que hacer algo en especial? Las quemaduras por fuego, bueno, ahí tenemos que tener en cuenta
Dos cosas muy importantes, Marité. Si la quemadura por fuego fue en ambiente cerrado o en ambiente abierto. Por ejemplo, en ambiente abierto es que hoy estamos de fiesta, estamos haciendo un asado, pero el asador está afuera, en el patio. Y por ahí, para prender el fuego, tiran alcohol o nafta, algún combustible. Y el combustible viaja desde el lugar, desde el frasco que tiene el líquido hasta el fuego y vuelve y puede estallar el frasco en la mano del operador, claro. Y si hay chicos alrededor se queman todos. Tal cual. Bueno, ahí hay quemadura, pérdida de lesión, por lesión de la piel y no síndrome inhalatorio. ¿Síndrome inhalatorio qué se llama para la gente? Eso, síndrome inhalatorio es cuando se inhalan los gases tóxicos productos de la combustión, ya sea de las maderas, las pinturas, los plásticos, los colchones, todo eso que se va degradando con el fuego, que eso es como, pareciera que fuera ideal para un incendio en un segundo. Y ahí el humo que está tan alto, que por eso se sugiere agacharse e ir reptando. Exacto. Para no absorber eso. Y si uno pudiera agarrar algo, taparse la boca y la nariz, si se pudiera, quizás si pudiera algo húmedo, salir lo más antes posible. Y en la oscuridad, porque se corta la luz, se corta todo, y el humo, es muy difícil salir de un lugar. Bien, pero lo importante es que todo esto puede ser prevenido. Ay, sí. Mabel, tenemos que terminar lamentablemente. No sé si querés hacer un comentario final. Algo chiquito, porque lo vi en televisión y seguramente vos también, Marité. Viste que hubo un incendio en un barrio de aquí, de la ciudad autónoma, donde taparon las salidas, la ventilación de las casas. Claro, eso no se debe hacer. Por favor, no las tapen. No, tienen que estar permeables, abiertas. Bien. Por la intoxicación de monóxido de carbono, carbono, gases. Monóxido de carbono. Los gases tóxicos. Que murieron esos 3 chiquitos. Claro, porque los gases tóxicos pueden ser por el fuego inhalado en el momento del incendio o por eso. Bueno, muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar. Muchas gracias, Marité. Gracias. Hemos concluido este brillante programa de A Ciencia Cierta. Nos vemos prontamente en este programa, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hasta la próxima.